¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este programa, Minuto 90 y Paco, edición de los martes, en la que hablamos nuevamente de esta tercera división. Una tercera división que ya se está acabando, ya se está, como digo, pues finiquitando, ¿no? Poco a poco van quedando ya tan solo 2 jornadas, 6 puntos en juego, que es poco, pero tenemos que, lo primero que vamos a hacer va a ser volver a felicitar otra vez al campeón, al Real Oviedo Vetusta, y lo hicimos la semana pasada. Desde aquí habíamos puesto el vídeo, como digo, de ese ascenso logrado, cosechado en el Tartiere frente al TS Carroces, en ese partido en el que venció el conjunto Carballón. Pero bueno, pues hoy tenemos aquí a Roberto Aguirre, así que paso ya a darle la enhorabuena, pero en persona. Robert, muchas gracias por venir, lo primero, y enhorabuena por ese campeonato en tercera división. Gracias, porque bueno, la verdad es que fue un momento emocionante el día que conseguimos matemáticamente el ascenso y bueno, pues estamos disfrutando ahora de lo que ha sido la temporada. No sé si te lo imaginabas así, porque además fue en casa, os dejan el Tartiere, entre comillas, ¿no? Para que podáis celebrar también con más capacidad de gente, que yo no sé si os sentéis más responsabilizados o un poco más, voy a decirlo de manera suave, acongojados, ¿no? Un poco por el escenario. Sí, mira, a ver, la verdad es que tal como estaba corriendo la temporada y antes de llegar el partido del Roces, nosotros veíamos que teníamos el campeonato muy cerca y sabíamos ya que cuando llegó el partido del Roces, que fuese en ese partido o en el siguiente Sí. que íbamos a quedar campeones. Pero es verdad que se junta que nos dejan el estadio para jugar ese partido, que bueno, todo el entorno, todo el contexto está preparado para celebrar ese campeonato. Y a mí lo que me inquietaba es que no lo consiguiésemos, porque una vez que se prepara todo, que te dejan jugar en el estadio, si por cualquier motivo al final no consigues ganar, pierdes ese partido, pues la verdad es que hubiésemos salido, yo personalmente, frustrado. Entonces tenía esa inquietud, ¿no? Que realmente, bueno, una inquietud que luego iba a una reflexión más material y lógicamente pensaba, digo, bueno, no perdemos partido, no vamos a perder este partido, lo vamos a ganar, pero sí tenía ese punto de inquietud por todo lo que rodeaba el partido, ¿no? Pues sí, era un poco para temerle, ¿no? Entre comillas, evidentemente luego lo que tocaba era disfrutar ya de esa fiesta. Vamos a ir poniendo en orden cómo ha quedado, porque hay más vida después de, como digo, el campeonato logrado por el Real Oviedo Vetusta. Así que, como digo, y todavía con 2 jornadas por delante, muchísimas cosas más que contarles y que dilucidar un poquito de aquí al final, como digo, este campeonato en esas 2 jornadas venideras. Además, uno de los partidos que tocábamos la semana pasada, aquí están sentados conmigo el entrenador del Caudal Deportivo de Mieres, Adrián González, y uno de los jugadores destacados del Club Deportivo Covadonga, que también vino con nosotros aquí la semana pasada. Pues bien, ese partido se disputó el pasado domingo, abrochaba la jornada, esta jornada, como digo, penúltima del campeonato, y ahí hubo sorpaso, porque al final el Caudal logró vencer al Cova y eso hace que el Caudal ahora mismo sea segundo en la tabla clasificatoria. Vamos a verlo todo, como digo, en esas pantallas que, como siempre, les preparamos, y también les hemos preparado, como digo, un reportaje pequeño, los goles del partido entre el Real Oviedo Vetusta y el Mosconia. Ahí lo tienen, como digo. Sporting Atlético 4, Ceares 0, Condal 1, Colunga 1, Caudal 1, Covadonga 0, San Martín 0, Lentrego 0, Tuilla 0, Lenense 1. Importantísima victoria para los de Manolo Simón, que se alejan del descenso. Titánico 4, Ellis Stadium 2, para sellar la permanencia matemáticamente los de la Viana. Real Oviedo Vetusta 1, Mosconia 1, Lealtad 1, Previano 1 y Roces 0, Urraca 2. También importante victoria para el Urraca, aunque insuficiente, la conseguida, porque se le alejan a 5 puntos, como digo, donde estaban, por otra parte, pero 5 puntos quedando 6 se antoja complicado. Vamos a ver la tabla clasificatoria, cómo queda, como digo, a falta de 2 jornadas, a falta de 6 puntos, ustedes echan unas cuentas. Real Oviedo Vetusta 83 puntos, campeón. Esto ya no va a sufrir ninguna variación de aquí al final de temporada. Lo que sí puede sufrir variaciones es el Caudal, que es segundo de momento con 70 puntos, el Covadonga es tercero con 69
ha habido sorpaso, veremos a ver si aguantan los de Mieres hasta el final, pues se dan la vuelta a los obetenses. Luego el Sporting Atlético, que tiene 63, ahí se va a quedar en esa cuarta plaza. El Mosconia es quinto con 55, el Lealtad es sexto con 52 y esta semana hay un Mosconia Lealtad, así que yo que ustedes no me lo perderían. Iríamos a llenar también ese Marqués de la Vega en Zadraba. 45 para el Entrego, usted ya no va a sufrir variación. Y Entrego, que tiene 45, Tubilla con 40, 38 para Colunga, Stadium y Praviano. Ceares y Tidánico, que vienen con 35, todos ellos salvados y que solamente, bueno, pues están luchando por una plaza en la Copa Federación, aunque ya digo que, si mucho no me equivoco, creo que la va a jugar hasta el San Martín, creo. La va a jugar hasta el San Martín, que tiene 31 puntos. Incluso podría darse el caso de que estuviese jugándose la permanencia hasta la última jornada y aún así lograr, como digo, esa participación en la Copa Federación, que prácticamente los tres que bajan van a jugar otra Copa Federación, pero esta de primera de Astur Fútbol, que van a instaurar esta temporada para después jugar esa fase previa de la Copa del Rey, el que la gane, junto con estos tres. Sé que de momento están ahí en zona roja y que van a bajar. Que de momento son el Condal y el Urraca, que tienen 26, el Roces yo lo ha hecho y ha descendido. Condal y Urraca con 26 puntos, pues lejos quedan San Martín y Lenense con 31, pero la esperanza, como suelen decir, es lo último que se pierde, así que esos 26 puntos tienen que hacer 6, tienen que hacer el pleno, 6 de 6, tanto para Condal como para Urraca, y que alguno de los dos, o los dos, no saquen ninguno de los puntos en liza, para poder así pues mantenerse en esta categoría. Como digo, cosas más difíciles se han visto, aunque complicado, como digo, en ambos casos, tanto en el del Condal como en el del Urraca. ¿Qué les tengo preparado ahora? Pues un vídeo en el que nos hemos ido hasta, bueno, ya saben que con el apoyo de las cámaras de HQ+, como se llama ahora, HQ+, no se llama ya Gol Plus TV, y vamos a ver, como digo, ese vídeo de, bueno, pues de lo que han sido los goles de ese partido en el campo del Requesión, el campo del Real Oviedo Vetusta, que empató ese partido. Se adelantaban los discípulos de Roberto Aguirre. Sí, bueno, la verdad es que esperábamos Mosconia fuerte, se está jugando mucho y fuera de casa es uno de los mejores equipos y sabíamos que nos iba a poner mucha oposición. La verdad es que arrancamos muy bien el partido, sí conseguimos hacer que el partido, bueno, pues fuese como están siendo prácticamente todos los partidos en el Reque, donde, bueno, al final tienes mucha autoridad con el balón, dominas y bueno, pues estás en una continua fase de ataque y la verdad es que nos encontrábamos bien, jugábamos con bastante fluidez, conseguimos generar alguna ocasión de gol y sobre todo cuando perdíamos el balón lo recuperábamos muy rápido. Ellos intentaban, sobre todo en transiciones, hacernos daño, buscar mucho a Dani, mucho la profundidad de Michael. Y bueno, la verdad es que el primer tiempo conseguimos adelantarnos en una de las acciones que hicimos una buena combinación. Y es verdad que antes de que acabase el primer tiempo ellos consiguieron empatar. Sí. Nos descuidamos ahí en una de las acciones y se aprovechó Michael, que al final consiguió pues bueno, hacerse con el balón dentro del área y acabó en gol. Yo creo que eso les dio bastante fuerza para luego salir el segundo tiempo a intentar sobre todo mantener ese resultado y lógicamente si nos podían pillar en alguna acción, conseguir ganarnos. El segundo tiempo transcurrió un poco por el mismo cauce que el primero. Ellos se siguieron defendiendo muy bien, es un equipo muy ordenado, está muy trabajado y bueno, consiguieron estar haciendo una oposición que el hecho de que nosotros no encontrásemos el segundo gol, pues bueno, les permitía ahí esa resistencia y bueno, pues al final el partido fue para mí lo esperado porque sí conozco mucho al Mosconia sí. y bueno, sé que de los resultados que tiene fuera de casa, Mieres había hecho un muy buen partido, empataron y estuvieron muy cerca de la victoria, Mareo también. Es decir, además contra los equipos importantes, solo había perdido en la Villa contra la Lealtad, había dado muy buen nivel y sabíamos que si no conseguíamos escaparnos en el resultado íbamos a tener mucha resistencia y además tener también mucha precaución en las pérdidas, en las transiciones, porque ellos podían hacer mucho daño.
Así que bueno, al final fue un empate y nos hubiera gustado ganar, pero bueno, fue un digno rival que trabajó muy bien el partido. Además, eso, se da la circunstancia de que vosotros no perdéis ningún partido en casa. Estás hablando un poco de la solvencia que mostráis en el regresión. Tan solo un partido perdido en toda la temporada. Son números francamente buenos. Roberto, no sé cómo los ves desde la distancia. Hay tantísima superioridad entre los dos de Vetusta y el resto de los competidores. Han sido esos momentos puntuales, ¿no?, que hablábamos muchas veces y que comentamos, ¿no? Veces cuando estuviste aquí la otra vez, también lo comento con otros entrenadores, ¿no?, que hay partidos que, aun costándoos, sacáis adelante y eso ha generado un poco esa diferencia tan grande. Sí, bueno, muchas veces cuando sí, paramos un segundo la mente y vamos un poco a la racha, a la trayectoria y tal, pues al final te das cuenta de que, bueno, son 30 partidos sin perder, ¿no?, que es dificilísimo. Y incluso más en un filial, ¿no?, por su condición de gente muy joven, muchas veces, bueno, pues esa juventud va relacionada con falta de madurez, con cierta inestabilidad. Y bueno, y al final estamos ahí. Creo que esa diferencia es el cúmulo de muchos factores, ¿no? Yo creo que al final el rendimiento es multifactorial y son muchos factores los que se mezclan. Al comienzo de temporada, ya te lo comenté la otra vez, entendía que iba a haber, que íbamos a estar en la igualdad, incluso veía al Caudal y al Covadonga por plantilla, jugadores de experiencia, de más categoría, que al final van a dominar la categoría. Y luego nos veíamos a los filiales, Sporting, nosotros ahí, pues intentando luchar por ascender directamente, pero sabiendo que estos dos equipos igual estaban por encima de nosotros. Entonces era la visión que tenía, ¿no? Luego nosotros conseguimos hacer muchas cosas bien, porque conseguimos, por un lado está la plantilla, creo que fue un acierto, es una plantilla larga que nos ha venido muy bien porque hemos tenido muchas ausencias por incorporarse al primer equipo y siempre hemos tenido recambios, muy bien ocupadas las posiciones, mucho equilibrio en la plantilla, eso nos ha dado la vida, porque pasas momentos o semanas críticas de verte, a ver con cuántos llegamos, y sin embargo, bueno, siempre jugasen unos otros, siempre daban el nivel y no nos alteró para nada. Luego, lógicamente, son jugadores de mucho talento, de calidad, que conseguimos tenerles enchufado continuamente, tienen una condición física por edad y por trabajo también, pues muy buena, al final juegan con una intensidad brutal y tienen un punto también de mentalidad. También hemos trabajado mucho a nivel individual con ellos, porque para mí era una de las claves. Son chicos muy jóvenes, vulnerables a los estímulos. Si son muy buenos se pueden equivocar, si tienen un plano personal muy bueno, tocan primer equipo o están en modo ganador, a veces se equivocan, los egos se crecen y luego aparecen los problemas, o por el contrario, estímulos negativos, segundo partido pierdes en el campo del Cova, no sé si en la cuarta jornada estamos a 5 puntos, que en ese momento el líder era el Cova, es decir, que se te pueden descuidar, despistar, venir abajo. Sin embargo, conseguimos dar un equilibrio emocional que para mí ha sido clave, porque fueron inmunes a cualquier tipo de estímulo, positivo o negativo. Y eso ocurrió también en los partidos. Y no es casualidad que en esos partidos complicados, igualados, consiguiésemos ganarlos, sino que los chicos estaban preparados para, en esa dificultad de los partidos, esas fases que no las dominas, sí, que no se descuidaran, que no fuesen vulnerables a esos estímulos, que no se equivocasen. Es verdad que al principio tuvimos unos partidos ahí que notamos un poco más esos síntomas, pero luego lo fuimos trabajando, la respuesta fue muy buena y al final conseguimos tener un bloque de un grupo muy estable, muy equilibrado a nivel emocional, ¿no? Y luego conseguimos implantar un método, o sea, un modelo de juego que lo absorbieron muy rápido y rápidamente funcionaban con los mecanismos, pues eso, muy asimilados, ¿no? Yo estas últimas jornadas decía, es que lo sacamos ahí, juegan de memoria. Es que juegan de memoria porque saben lo que tienen que hacer, porque hacen funcionar al equipo, no solo funcionan para ellos mismos, funcionan para el equipo. Entonces, fueron muchas circunstancias y al final, cuando analizamos todo eso, hemos sacado de todo esto que, como esto es multifactorial, todos los factores que afectan, conseguimos hacer que
que estuviesen de nuestro lado, todos estos factores. Y eso es lo que marcó la diferencia. Eso es lo que marcó la diferencia. Yo creo que si hubiésemos cojeado en solo uno de esos factores, pues a lo mejor estamos a la par, pues no sé, del Sporting, porque es más normal la situación del Sporting que la situación nuestra. Porque a veces se habla de que el Sporting pues no está bien, que no sé a cuántos puntos están de nosotros, a más de 20, no sé. Pero pienso que igual es más normal. 20, sí, pues pienso que igual es más normal la situación del Sporting en la clasificación, que a lo mejor podría ser la nuestra, unos puntos más, unos puntos menos, bueno, que pudiésemos estar por ahí, que nuestra posición. Pero insisto que es, después de analizarlo mucho, que conseguimos encauzar todos esos factores que son los que al final te marcan el rendimiento del equipo y el rendimiento individual de cada jugador. Sí, pero además, y lo hablábamos también la otra vez, ¿no? Para ti también era un poco novedoso, ¿no? El dirigir a un filial, a un equipo que tiene esas dos vertientes, la vertiente de que se necesitan éxitos deportivos porque te los van a exigir, porque estás en tercera, porque quieren acercar evidentemente al equipo al primer equipo, ¿no? A subir de categoría, a mostrarse en el fútbol semiprofesional, incluso, ¿no? Poder llegar a ese fútbol semiprofesional. Y por otro lado estará la vertiente formativa. Y lo acabas de explicar muy bien, ¿no? Que no se te despisten, que ninguno se marche porque, bueno, hay circunstancias, hay partidos, hay equipos enfrente que te van a hacer la vida o te van a intentar complicar la vida desde la veteranía, desde ese otro fútbol, ¿no? Que también manejan esos otros equipos y que vosotros, por la juventud, pues imagino que en esos partidos a los que aludes os haya costado un poquito, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Estás hablando, pues por ejemplo, la plantilla del Codar, que ves aquí que Fanjul, que lleva muchísimos partidos, ves a Sergio Ríos, ves a Claudio Medina, que estuvo en equipos de segunda división también, ves, bueno, ves mucha gente, ¿no? Que tiene mucho... Vienen de vuelta ya en esto, Roberto. Sí, que tienen, tienen la categoría dominada, van a dominar la categoría. Sí, y pensábamos en eso, sabíamos que, bueno, veíamos esos equipos, y bueno, estos equipos tienen todas las papeletas para que puedan ascender uno de ellos directamente por encima de nosotros, así lo veíamos. Lo que pasa que, bueno, luego pues se ha dado todas estas circunstancias, ¿no? Que hemos conseguido, pues bueno, hacer un equipo que funciona y además no solo en los partidos, sino cada día. Es un equipo que en los entrenamientos nosotros íbamos siempre preparados para apretarles, pero luego nos dábamos cuenta de que si estos no hay ni que apretarles porque... Se apretan ellos, ¿no? Sí, son chicos con mucha hambre, tienen edad para tener mucha hambre, pero además esto del futbolista, ¿no? La exigencia para un futbolista es que no solo es que sea un futbolista bueno o tenga un gran nivel, sino que tiene que estar demostrándolo continuamente, ¿no? Es una de las exigencias que tiene el futbolista en todos los niveles. Pues tú puedes ser muy buen futbolista, pero tienes que demostrarlo cada domingo y para los que los estamos trabajando cada día. Entonces estos jugadores que tienen condiciones, talento, cada uno en su perfil, demostraban cada día esas condiciones. Entonces para nosotros eso nos resultaba muy fácil porque todo lo demás veíamos que fluía. Sí. Y bueno, al final conseguimos lo que hemos conseguido. Si te tuvieras que quedar con un momento de toda esta temporada, un poco más de emotividad, ¿te quedarías con ese partido en el Tartiere que supone el ascenso? Sí. A nivel de emociones y de todo lo que te viene a la cabeza, ese día me quedo con ese día, porque la verdad es que nos pellizcamos, ¿no? Porque pues era, yo creo que ni lo soñado, ¿no? Porque no nos imaginábamos, faltando 4 jornadas, poder que todo el marco estuviera preparado para nosotros. Bueno, el efecto que tuvo preparar ese partido, ¿no? A nivel de club, que nos mete en el estadio, que ahí la verdad que, bueno, pues llevamos una gran alegría, sobre todo los jugadores, ¿no? Y todo lo que pasó después, ¿no? de ganar al Roces, que además fue un digno rival, era un equipo que venía descendido y compitió dignamente, además
con un comportamiento súper respetuoso después de que hubiese terminado el partido, esperaron hasta el último momento a entregarnos, a que recibiésemos la copa. La verdad es que, bueno, merece ser comentado porque tuvieron un comportamiento excelente, no solo durante el partido, que creo que compitieron dignamente, que ya te digo, yo incluso antes de afrontar el partido tenía mis dudas de inquietud de que al final pues fuese un equipo que nos ganase, ¿no? Porque es un equipo que también la clasificación creo que es un poco ficticia, no creo que se merecen estar mejor clasificados, y esa victoria que conseguían precisamente antes de jugar contra nosotros en su campo contra el Titánico, si lo hubiesen conseguido antes, yo creo que también hubiese cambiado su situación. Sí. Entonces, bueno, ese momento en ese partido, nada más finalizar, fue muy emocionante. La verdad es que yo creo que a mí no se me va a olvidar, y todo lo que pasó y ese entorno y la gente, y, bueno, yo creo que me quedo con eso. Es verdad que lógicamente hubo victorias importantísimas, sí. Que en ese momento nos daban, pues, bueno, nos metían con muchas opciones de cara al objetivo, de cara a seguir primeros, de cara a quedar campeones. La victoria en Mieres, cuando ganamos al Alcoba aquí en casa, que fue el único equipo que nos había ganado. No sé, partidos que hicimos un buen partido, cuando fuimos a Mareo. No sé, incluso el partido en Colunga, que para nosotros era muy importante, le teníamos miedo a ese partido, conseguimos ganar. Recuerdo que lo celebramos, igual fue el partido que más lo celebramos, ¿no? Y todos esos eran momentos muy importantes en la competición, pero el más emotivo, sin duda, vamos, el partido en casa contra el Roces. Roberto, y ahora vienen los que se están pegando por el playoff. Yo ya sé que tú ves ahora un poco los toros desde la barrera, te puedes poner casi en el pellejo de cada uno de ellos. Sí. Y sabemos que además dentro de la cabeza, dentro de tu corazoncito, también tendrás un espacio para los que quedan ahí un poco peleándose por esa quinta plaza, ¿no? Lealtad de Villaviciosa, por lo que supuso para ti también, y el Mosconia, porque al final es donde vives, te echan de grado. Sí. Mira, va a ser un partido muy atractivo el domingo, el que va a haber en Grao, Mosconia Lealtad. Es una pena, nosotros coincidimos en horario porque sí. Me hubiera gustado estar allí para ver el partido. Que además a Lealtad le tengo mucho aprecio, claro, porque yo estuve 2 temporadas allí y bueno, me trataron muy bien y las disfruté especialmente la primera. Pero bueno, había estado muy bien y tengo muy buenos amigos, ¿no?, allí. Entonces, bueno, va a ser un partido que va a decidir esa quinta posición, porque luego les queda un partido a cada uno. Yo creo que que les va a decidir su situación al final. Y bueno, la verdad es que lógicamente el Mosconia es el equipo de mi pueblo, en el que yo estuve además allí disfrutando varios años como entrenador, y que lógicamente le deseo lo mejor. ¿Empezaste allí, verdad? Bueno, yo empecé en Majadahonda, en Madrid. Allí empecé en categorías inferiores, luego estuve en filial del Rayo Majadahonda. Bueno, antes había estado en el Alcorcón Junior, una categoría que cuando aquello era una categoría que habían creado allí durante varias temporadas, luego Majadahonda, y luego aquí estuve 3 temporadas en tercera con el Mosconia, sí. Claro, tengo muy buenos recuerdos. Entonces, creo que va a ser un partido difícil para los dos. Además, nos hemos enfrentado los dos recientemente. Es verdad que en la Villa ganamos de manera holgada, pero es verdad que por momentos el Lealtad hizo muy buen partido. Arrancaron muy bien, nos lo pusieron muy difícil en una fase del primer tiempo. Ahí demostraron el potencial del equipo. Luego nos fuimos en el marcador, pero les vi muy bien. Y es que el Mosconia está haciendo una segunda vuelta buenísima. Es un equipo muy fiable, muy compacto, muy difícil, con buenos argumentos desde el punto de vista colectivo, táctico, y lógicamente con buenos jugadores y de experiencia que saben también lo que se trae entre manos y que no se van a poner nerviosos en un partido como este. Es verdad que en casa sacaron peores resultados, fuera de casa después de nosotros es el mejor equipo, en casa les está costando más, pero bueno, seguro que para este partido que llenarán el estadio, pues yo creo que además entiendo que aunque luego les queda un partido, en caso de empate, pues bueno, creo que salen más beneficiados, ¿no? O sea
que en teoría son un poco más favoritos, ¿no?, que Lealtad, pero no me atrevería a dar ningún resultado para este partido, ¿no?, porque yo creo que los dos están ahí porque lo están haciendo bien y y puede coger esa posición cualquiera de los dos, ¿eh? Pues veremos a ver lo que pasa en ese partido. Independientemente de lo que pasa en ese partido, luego hay unos playoffs, ¿no? Cuando acabe esta temporada, y me decía el otro día Adrián González cuando estaba aquí que había subido el nivel de la parte noble, de la parte alta de la categoría. A él le parecía que el que vaya a salir de este playoff a representar a Asturias a nivel nacional, pues que deberíamos de estar todos con él, porque le parece que va a ser uno de los mejores representantes que puedan salir de las últimas temporadas, y eso lo dice Adrián González, que fue el que tiene experiencia. Repitió 2 veces, ¿no?, en esa categoría, Sí, en ese playoff. Sí, que lo tuvo ahí en la mano. Comparto su opinión y seguramente él, por lo vivido recientemente, tiene más objetividad incluso que yo para opinar al respecto, porque seguro que tiene muy medido esas fases, ¿no?, de playoff, no solo las de aquí, sino luego a nivel nacional. Pero yo creo que es que cualquiera de los que salga de aquí va a ser un equipo dificilísimo de batir. Venga quien venga, que lógicamente en todos los grupos hay equipos potentes, pero considero que cualquiera de los que salga de aquí será favorito. Yo lo veré favorito. Luego son 2 partidos y te sale mal un partido y bueno, se te puede ir en muy poco tiempo todo, ¿no? Pero es que los veo con mucho potencial. Es que los playoffs, los enfrentamientos que vamos a tener aquí entre los equipos de aquí de Asturias van a ser unos playoffs bestiales, porque va a estar todo súper reñido, se van a enfrentar 4 equipos con muy buen potencial y va a estar muy duro. Yo creo que salir ganador de estos playoffs va a ser muy duro, Por eso el que salga, yo creo que va a tener muchas posibilidades de lograr el ascenso. No te voy a pedir un nombre porque es que no sé ni yo. Es que es muy complicado, va a estar en detalles. Y me imagino que va a estar en detalles. No son eso, 4 partidos, una cara de perro, ida y vuelta, para luego esa gran final. Y al final, pues no sabemos lo que puede pasar, que a lo mejor se maneje un poco en ese nervio, ¿no?, que puede tener un poquito el futbolista. Lo decía aquí el otro día Iván Fernández, Nino, el del COA. Sí. Y hablaba él y yo decía, bueno, tiene experiencia también en playoff de ascenso, pero que son, bueno, que ya tienes ganas porque son semanas muy distintas, ¿no? El futbolista tiene ganas de que llegue la semana, incluso me atrevería a decir que se te hace un poquito larga la semana. Y me acuerdo de algún entrenador que antes de disputar, no voy a decir nombres porque no viene al caso, pero me acuerdo de algún entrenador que me decía, es que los entrenamientos de justo esa semana antes del playoff son una bacalá terrible. Dijo, nadie quiere meter la pierna, nadie se quiere mancar, todo el mundo quiere estar bien, aunque estés mal, todo el mundo quiere estar bien o quiere aparentar estar bien. Es que yo creo que hay una reactivación, pero para el partido, no voy a decir para la semana. Al final la semana las desconozco, él habla un poco de cómo son, pero yo creo que hay una focalización en el partido, en el primer partido de playoff, en cara de playoff, que bueno, tiene que ser de todas maneras un subidón para los equipos, independientemente de esta fase inicial, que bueno, al final puede darse situaciones a lo mejor que estás luchando por ese primer puesto y llega la última jornada, no lo consigues y puedes entrar un poco decaído, ¿no?, al playoff, pero tal como está la situación, pues ya ahí vienen jornadas atrás, todos preparándose a ver, bueno, la segunda plaza da mucho porque da también Copa del Rey, pero todos preparándose ahí para entrar al playoff. Y bueno, entiendo que cuando entren al playoff es que los equipos, tanto Caudal como Cova, por ejemplo, que yo en este partido que jugaron fin de semana pasado no me atrevía a decir quién se lo podía llevar. Digo, estará en la igualdad y seguro que en detalle se lo lleva uno u otro, ¿no? Son 2 equipos que van a entrar en playoff y es que yo creo que dominan todo para poder ganar los partidos en playoff, sí. Los de aquí y los de la fase nacional. Es decir, por
por plantilla, por perfil de jugadores, experiencia, muchos en categoría superior, es decir, perfil de futbolistas y luego bien manejados desde el banquillo. Equipos muy trabajados y con buenos entrenadores que van a preparar los partidos a conciencia. Entonces, es muy difícil. Luego, bueno, veremos quién entra el quinto, pero entre el Mosconi, entre el Lealtad, lo mismo. Es que son muy buenos equipos y con perfiles también muy parecidos. Y está el Sporting, que es otro perfil diferente, pero que también tiene la experiencia de estos últimos años, que está jugando playoff y que seguramente sacará aprendizaje de estos playoffs que ha jugado estas 2 últimas temporadas, creo. Bueno, o sea que es que va a estar van a ser muy atractivos los partidos. Sí. Son para verlos todos. Sí. ¿Te ha sorprendido el nivel de tus colegas en la banqueta en tercera división? ¿Conocías un poco ya, Roberto, cómo los estás viendo? No te creas que los conocía, ¿no? Yo estaba un poco... Fíjate que cuando la temporada pasada ya vemos que vamos a partir en esta categoría, empecé a ver partidos y también porque teníamos chicos cedidos y luego el arranque ya en pretemporada y el arranque de la temporada veía todos los que podía. A veces, los playoffs los viste de aquella? La temporada pasada. Sí, vi todo, veía todo lo que podía ver, incluso en el arranque de esta temporada a veces veía de más porque llega un momento, digo, estoy viendo demasiados partidos para tal, pero es que quería reconocer la categoría, quería conocer todo, ¿no? Y me tenía que poner las pilas por ese lado. Por eso lo apuré mucho, sobre todo la primera vuelta mucho. Y empezaba a conocer también a los entrenadores, porque los podía conocer de nombre y tal, pero no de cómo hacía funcionar los equipos. Y bueno, la verdad es que me causó muy buena impresión, porque ya no voy a ir a los entrenadores que están en los equipos de arriba, porque lógicamente cuando tienen los equipos ahí, algo estarán haciendo bien, ¿no? Los entrenadores, y estarán demostrando el nivel teniendo esos equipos en la clasificación, en la altura, ¿no? Sino, bueno, rebuscando y viendo un poco otros equipos. Hablaba antes del Roces, que lo tengo visto y digo, jo, las cosas que hace no está relacionado, ¿no? con la clasificación, ¿no? Sí. Veía pues cómo funcionaba y jo, se merecía algo más. Y me encontré con un rival como es el San Martín, que allí les empatamos en la igualdad y en el Reque ganamos 1-0, pero en la igualdad, un partido dificilísimo. Y era todo a base de cómo volanteaba desde el banquillo el entrenador. Quiero decir que una organización, ordenados. Entonces ahí estaba viendo cómo operaba ese entrenador, ¿no? Que bueno, pues que son equipos que están luchando por mantener la categoría, que es un recién ascendido. Pero yo lo que he visto es siempre equipos con planes de partidos muy, muy claros, he visto equipos funcionando sistemáticamente con mecanismos que hay que controlarlos, hay que reconocerlos, hay que verlos porque te pueden llevar un partido, por cómo tienen trabajado los equipos. Y es que siempre nosotros cada semana preparábamos el partido, lógicamente fomentando nuestros argumentos y trabajando y desarrollando y reforzando continuamente todos los mecanismos, pero hacíamos todas las semanas un seguimiento de los rivales, porque veíamos que todos los equipos tenían argumentos desde el punto de vista colectivo, es decir, no veíamos a ningún equipo que saltaban ahí a los jugadores y que funcionase. Veíamos muy buenos mecanismos y trabajamos a conciencia sobre los rivales porque veíamos que todos los equipos estaban trabajados. Sí. O sea, que eso quiere decir que el nivel de entrenadores aquí en Asturias es muy bueno. Pues sí, nos quedamos ya casi sin tiempo, pero bueno, yo no me resisto a preguntarte un poco por qué sintió Roberto Aguirre. Además, el otro día, cuando entramos en el Tartiere, entramos en el aparcamiento del Tartiere y te vi llegar, ahí a lo lejos te vi llegar, con lo cual sé que fuiste testigo de excepción del partido que se calcó después Ece. Cuando tuvo que entrar Ece, un jugador que conoces muy bien, y que bueno, que siente Roberto Aguirre cuando ve que llama a Ece y que viene rápidamente, se despoja del peto, entra al terreno de juego y luego que se despacha. Yo creo, me acuerdo de una acción en la que sale con el pecho, que corta la pelota con el pecho para cederla rápidamente a Coliseo.
se nos aceleró el corazón cuando sale ese, ¿no? Porque, mira, estaba viendo el partido con Alex Díaz y con Julio Llanos de la Secretaría Técnica, y es que estábamos viendo además las circunstancias, ¿no? Con lo bien que había estado jugando el Oviedo ese partido, y de repente que se empiezan a caer los dos centrales, que tal, Dios mío, pero ¿será posible cómo se les está poniendo el partido al Levante? Y en ese momento que, bueno, empieza Paunovic a tomar decisiones y no tiene más remedio que sacar a Eze, yo creo que se nos aceleró el corazón, porque es ese momento que solo pensábamos, ¿no? Y hablamos y tal, que el Oviedo gane este partido y que ese no cometa ningún error, ¿no? Porque es que un partido dificilísimo, tal como estaba, con el Levante además volcado ahí. Y bueno, yo creo que cuando terminó el partido fue una alegría especial, ¿no? Porque ves que el equipo gana, ves que jugadores que estás entrenando ahí todos los días que tienen que salir, él debutaba, su techo era tercera, es un jugador además que viene de lo humilde, ¿no? Y que haya tenido esa oportunidad y además que la haya aprovechado, porque lo ha hecho muy bien, que podía salir nervioso, que podía, en esas acciones que intervino, que le podía haber salido mal, le salió muy bien, pues la verdad que llevamos una alegría enorme. Sí, es un momento de esos especiales, ¿no? Que te toca como, bueno, como esa condición que al final tienes como entrenador del filial, ¿no? Sí. Toda la amplitud que te lleva un poco todas tus responsabilidades y que, bueno, mira, fue otra alegría, ¿no? Fue otra alegría. Este año a nosotros nos toca todo alegrías, ¿no? Esperemos que tengamos una muy grande al final, ¿no? Pues esperemos a ver también con el Real Oviedo, con ese primer equipo. Roberto, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por regalarnos estos ratos también, ¿no? Hablando un poquito de fútbol de esta categoría. Para la temporada que viene te vemos en Segunda Real Federación, imagino. Ahí intentando hacer un poco cábalas en esa categoría también. Vamos a ver, sí, espero que sí. Y bueno, vamos a ver qué se presenta la temporada que viene. Queremos seguir concentrados en los dos partidos que quedan, sí. En poder hacerlo bien estos dos partidos y seguir disfrutando de lo que nos ha dado esta temporada, que entiendo que hay que disfrutarla porque no pienso que se pueda repetir muy a menudo. Y nada, venir aquí es un placer, o sea, que ya lo sabes, y estuve aquí encantado hablando de fútbol. Pues sí, que es lo que nos gusta al final. Cuídate mucho, Roberto. Muchas gracias. Gracias. Y enhorabuena otra vez. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar ahí, por sintonizarnos y por pasar este rato agradable también con esta categoría, esta tercera división, a la que ya le van quedando 2 telediarios, nunca mejor dicho, y en la que, bueno, pues nosotros estaremos también pendientes, al igual que él, de esos playoffs, que no nos vamos a perder tampoco ni siquiera uno de los minutos de cada uno de los partidos que se disputen. Mañana más, tercera división, sí, pero de Astur Fútbol, la última de las categorías, donde estaremos aquí con unos que ya son campeones y con alguno que quiere serlo. Así que volvemos mañana. Muchas gracias por estar ahí. Buenas noches.